Hoy tenemos una de esas masas insignes de la pastelería, la masa de hojaldre. Esa masa que tanto utilizamos para hacer milhojas, para los bolobán, para hacer las bandas de manzanas, para los cañoncitos de dulce de leche, es decir, infinidades de preparaciones. Yo les nombro las dulces, pero también existen las saladas. ¿Y qué es una masa de hojaldre? Es la unión de un amasijo o una masa más de harina y una manteca que después va a estar intercalada a través de pliegues para lograr como un acordeón. No es ni más ni menos que eso, no obstante es una masa que tiene una cierta dificultad en el armado. Después para trabajarle para la cocción no hay tanto problema. En el caso de hoy vamos a hacer la masa llamada de hojaldre inverso o invertido. ¿En qué consiste esa masa? Tiene un amasijo y tiene un empaste, pero la parte de la manteca llamada empaste va por fuera, lo cual resulta ilógico, pero no lo es tanto. Vamos a comenzar con el amasijo, que es la masa 1 que nosotros necesitamos. Para esto tenemos harina, 500 gramos, a la cual le vamos a agregar 20 gramos de sal fina. Son 500 de harina con 20 gramos de sal fina. Y en el centro vamos a hacer un hueco y acá vamos a incorporar 150 gramos de manteca o mantequilla fundida, 150 gramos, y después entre 250 y 300 de agua. Eso lo tenemos que ir nosotros regulando. Tenemos que ir uniendo desde el centro hacia los bordes para lograr formar este amasijo. En principio no le agreguen todo el agua. Si pesaron 300, agréguenle en principio 3/4 y después van viendo a ver hasta cuánto absorbe. En el hojaldre clásico o hojaldre francés, nosotros no utilizamos nada de materia grasa o manteca para hacer este amasijo. Pero en este hojaldre sí lo necesitamos, porque no puede ser solo manteca lo que vaya por fuera, porque imagínense que sería imposible de trabajar, sino que tiene que ser una mezcla de manteca y harina. Entonces, parte de la harina va al empaste y parte de la manteca viene al amasijo. Una vez formado un bollo así medio mal hecho, ya directamente nosotros podemos dar por terminado esto y lo tenemos que dejar descansar. Nosotros tenemos que lograr que esta masa que está unida, hidratada, descanse. Lo dejamos así como medio cuadradito y lo vamos a envolver bien para dejarlo descansar. Descansa a temperatura ambiente. Lo que necesitamos es que relaje el gluten de la harina para poder después estirarlo con un palote. Así que esto lo vamos a poner a esperar por acá y ya me voy a dejar listo el film para después hacer el empaste. El empaste va a llevar manteca. En este caso, 500 gramos de manteca y 250 gramos de harina. Es decir, la mitad de la manteca en harina. Esto lo vamos a colocar en otro bol. La manteca está pomada y vamos a ir integrando la harina con la mano hasta lograr que todo esto se una. Ahí, vamos, de a poco. La mano le va dando un poco de calor, entonces me facilita muchísimo el armado del empaste. Este hojaldre se utiliza muchas veces para fabricar el hojaldre de cacao o de chocolate. ¿Por qué? Porque acá puedo reemplazar parte de la harina por cacao y entonces va a tener un color oscuro. También se hace un hojaldre de pistacho, donde se le pone una pasta de pistachos, también acá la parte de manteca, porque no se olviden que esto es lo que va a ir por fuera. Entonces va a quedar después como la parte visible del mismo. Ven, acá unimos ya todo esto, es como una pasta realmente, parece un roux. Lo vamos a colocar sobre el film, lo vamos a extender con una espátula y después, o con un cornet, lo vamos a bajar todo y lo vamos a cerrar con el film y lo vamos a llevar a la heladera hasta el momento en que lo vayamos a trabajar.
Entonces, tenemos acá la parte de manteca que nosotros llamamos empaste y acá más relajado y reposado la parte del amasijo, es decir, la parte del hojaldre que tiene mayor cantidad de harina. Vamos a tener un poco de harina a mano para poder trabajar. Y de esta manera vamos a estirarlo. Y ustedes saben que siempre que hacemos una masa de hojaldre tenemos que encerrar una dentro de la otra para poder lograr después una buena, un buen hojaldrado, es decir, ese buen acordeonado que nosotros necesitamos. Entonces, ahí tenemos nosotros la manteca. Vamos a estirar el amasijo, también con un poquito de harina. Acá se usa a veces un poco más de harina de lo habitual, porque no se olviden que estamos trabajando a riesgo de perder la manteca ahí. Un poco de esta manera. Y vamos a colocarlo así. Y ahora voy a cerrar entonces con la manteca los bordes y vamos a empezar a darle los pliegues. Esto lo encerramos bien ahí. Parece raro, ¿no? Imagínense que tenemos siempre que trabajar con una superficie bastante fría para poder diagramar todas nuestras operaciones de manteca, palo de amasar y plegado. Y una vez que tenemos ahí, tratamos de afinarlo, hacerlo más delgado y ven que la masa cede. Realmente la masa cede muy bien. Y una vez que tenemos esa altura, empezamos con los pliegues. ¿Qué pliegues va a llevar esta masa? Vamos a hacer 4 pliegues dobles. ¿A qué le llamamos pliegue doble? Al que es como un portafolio. Viene al medio y después se monta sobre sí mismo. Entonces, este sería el primer pliegue de la masa. En lo otro escondemos la manteca nada más. Este sería el primer pliegue respectivamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Imagínense que esto es muy blando. Tenemos que enfriar esta masa y después esto estirarlo y llevarlo acá y esto llevarlo acá. Así 4 veces. En el medio siempre en heladera. Acá tenemos entonces esta masa que ya tiene 3 vueltas, entonces vamos a darle la última para ver realmente cómo queda. Siempre los pliegues tienen que mirar a mí para poder replegarse sobre sí mismos. Este va a ser el pliegue número 4, son 4 vueltas dobles. ¿Y cuál es la ventaja que tiene este hojaldre respecto a los anteriores? Porque es más difícil de hacer si se quiere. Las ventajas que tiene es, al tener la manteca por afuera, cuando nosotros cocinemos después una preparación, va a mantener mucho mejor la forma, porque no se olviden que el empaste no tiene prácticamente gluten. Entonces, si yo corto un círculo, se va a quedar hecho un círculo. Por otro lado, uno de los problemas de las masas de hojaldre es que cuando tenemos las piezas cortadas, después forman costra en la heladera cuando están crudas. En cambio, como acá tenemos manteca por afuera, podemos mantener esta masa libre de costras hasta 3 o 4 días. Eso es muy importante. Y por otro lado, es un hojaldre mucho más friable que el hojaldre francés. Son muchas las ventajas y nos permite, como les decía, hacer esos hojaldres de colores o de sabores. Ven, estiramos y ya podemos nuevamente hacer ahí. La vuelta más difícil es la primera, después la masa realmente va a estar bien. Y esto ahora ya no necesita más pliegues, solamente estirarlo de 4 milímetros aproximadamente y ya tener todas las planchas en la heladera. Así que voy a limpiar un poco eso y vamos a ver las formas que podemos hacer con el hojaldre inverso. Tenemos acá entonces ya la masa estirada de 4 milímetros, según los usos también podría ser hasta de 3, porque es una masa que crece realmente mucho.
¿Qué es lo primero que podríamos hacer con esta masa? Un mil hojas. Es ideal para el mil hojas, sea la masa de primer uso o a veces los recortes. Para el mil hojas tenemos que lograr que crezca parejo, entonces hay que picarlo o con un tenedor o con una de estos picas directamente. Y es ideal que los orificios que hicimos queden para abajo. Y entonces esto así, en placa fría, va a ir a un horno caliente, a un horno de 200 grados, 190 o 200 grados, durante por lo menos unos 15 minutos hasta que levante, ¿no es cierto?, la masa y después la vamos a aplastar. Así que vamos a llevar al horno. Lo dejamos ahí en el horno, va a ir creciendo muy bien. Vamos entonces a otro de los clásicos, lo que son las bandas de manzanas o esas tiras o persianas de manzanas, muchas veces lo llaman así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En principio, cortar los bordes, porque siempre tenemos que liberar al hojaldre para que después pueda crecer. Entonces, vamos a cortar los bordes con un cuchillo filoso para poder tener una superficie realmente bien limpia de corte, para después lograr que el hojaldre crezca bien. Acá vamos a hacer más o menos, siempre hay que medir un poco con las manzanas, ¿no? Que nos quede como 1 centímetro a cada lado para poder hacer esas persianas tan clásicas, ¿no es cierto?, de la pastelería. Y acá vamos a dejar otra, está un poquito más gruesa, vamos a sacarle un poco de masa acá. Para que no crezca en forma parejo, lo que podemos hacer es destruir el medio del hojaldre, porque acá van a ir las manzanas o las peras o durazno, ananá, higos, todo lo que nosotros querramos colocar en el medio. Lo que tenemos que tratar de no romper mucho son los bordes. También muchas veces con el dedo podemos aplastarlos. La cuestión es que no crezca tanto. Crema pastelera o una crema de almendras o una crema frangipane apenas en el centro. Y después es cuestión de acomodar las frutas. Por un lado vamos a tener manzanas con la piel, que están cortadas en láminas, las vamos a aplastar y estas las vamos a colocar sobre la banda de manzana. Entonces, manzanitas, acá las otras y acá las otras. Y para la de peras, como las peras no son tan blandas, aunque estén bien maduras, entonces vamos a utilizar peras en almíbar para esta banda. Aquí vamos a pincelar con una doradura o con huevo batido. El huevo batido le agregamos un poco de sal, una pizca de sal, una pizca de azúcar, si quieren un poquitito de leche o de crema de leche, y después lo pasan por un colador para que entonces no tenga ningún tipo de impurezas y se pueda distribuir bien en los bordes. Vamos a hacer los bordes de ambas para que después queden bien brillantes. En la de peras yo puedo transformar lo que sería una persiana o una banda de peras en lo que se llama una jalousie. Una jalousie no es ni más ni menos que esa banda, pero cubierta después por un enrejado. Entonces, para hacer el enrejado lo que necesito es una banda de hojaldre, acá más o menos vamos a cortar ahí, y después hacerle pequeñas incisiones para que después la preparación pueda crecer en el horno y abrirse como si fueran las celosías de una ventana. Entonces lo que hacemos es pasar uno de estos aparatos llamados látiser, que lo que van a hacer es abrir la masa lo suficiente como para lograr eso que les decía, ese efecto como de una persiana. Van abriendo todos esos rombos. Se llaman losanger o látiser, porque lo que abre es un losange, es decir, un rombo. Cortamos acá. Y esto lo vamos a colocar por encima, dejando ver las peras. Esto lo vamos a volver a cortar, siempre con cortes netos para que queden después abierto el hojaldre.
Pincelamos con un poco de huevo para unir. Traten de que no caiga, ¿no es cierto?, el huevo hacia las frutas, solamente para dar brillo. Y vamos a espolvorear con azúcar por encima. El azúcar va a hacer que las manzanas tengan jugo, que las peras realmente se abrillanten y que toda la masa quede súper con un color muy dorado. El azúcar chango es un producto de primera calidad. Siempre aporta un delicioso sabor a todo tipo de preparaciones. Y acá finalmente separamos un poco la masa y también, si ustedes quieren, le pueden hacer con el revés de un tenedor unas entradas para después darle un efecto distinto a la masa. La masa siempre tiene que mantenerse fría, entonces si el horno en este momento está ocupado, ustedes pueden llevarlo a la heladera. Yo como tengo dos placas, lógicamente voy a llevarlo en este momento al horno. También podemos utilizar otro tipo de frutas, como para hacer una pastelería que podría ser para la hora del té o para un desayuno, o por supuesto para un postre, porque el hojaldre tibio es muy rico para poder usarlo en postres acompañados de un helado o de una salsa. Entonces, yo acá tengo un cortante, son cortantes muy filosos que no van a desarmar las capas del hojaldre. Y entonces lo que vamos a hacer es colocamos acá y podríamos hacer con manzanas, pero también con duraznos, porque esto podría ser bien la forma de un melocotón, de un durazno o demás. Entonces vamos a poner un poquitito de crema pastelera. Colocamos también duraznos en almíbar. Vamos a pincelar con huevo toda la superficie y vamos a hacerle dos cortecitos para que el hojaldre, cuando crezca, después atrape al durazno. Azúcar, como hicimos en el anterior, y esto va a quedar ahí en frío. Y también podemos hacer las clásicas formas llamadas vol au vent, que son una especie de aljibes donde después la masa va a tener un relleno que puede ser dulce o puede ser salado. Siempre tenemos que elegir cortapastas, uno más grande y uno más pequeño. Entonces yo acá tengo uno de 7 centímetros y uno de 5 centímetros. Lo que vamos a hacer es cortar una base y después necesito cortar en el medio para tener un anillo. Déjenle bastante volumen porque después el relleno, si no, no va a tener espacio. Lo que podemos hacer es pincelar con agua o con doradura. Recuerden nunca chorrear los bordes porque si no las hojuelas del hojaldre no van a despegarse. Y ahí los vamos a tener. Yo acá tengo una placa ya lista de todos los vol au vent hechos, que pueden ser cuadrados, pero si no tienen los moldecitos podrían ser cuadrados. Los vamos a picar en el centro y van a esperar la salida de las otras placas de hojaldre para poder trabajarlas. Fíjense cómo está la primera placa de hojaldre, la que usamos para 1000 hojas. Esto nunca va a llegar a una 1000 hojas si nosotros no lo aplastamos. Por eso, una vez que nosotros despegamos la masa, que vemos que se formó ese acordeón, la vamos a cubrir con otra y vamos a hacer presión y va a volver al horno esta cocción completa. Cuanto más, en total unos 30 minutos de horno y el horno ya ahora puede estar a 180 grados. Así que recapitulando, la masa de hojaldre, hicimos la persiana, la jalousie, los duraznos con azúcar y los vol au vent para poder ser rellenados después. Para la masa de hojaldre inverso, para el amasijo, colocar 500 gramos de harina y 20 gramos de sal en un bol. Hacer una corona y en el centro colocar 150 gramos de manteca fundida y 250 centímetros cúbicos de agua.
Tomar la masa y trabajar 1 o 2 minutos. Envolver en film y dejar relajar a temperatura ambiente durante 20 a 30 minutos. Para el empaste, mezclar 500 gramos de manteca pomada con 250 gramos de harina. Formar una pasta y cubrir con film. Conservar en heladera por 30 minutos. Sobre una mesada con harina, estirar el empaste y colocar en el medio el amasijo. Cerrar los bordes y darle una vuelta doble. Repetir el procedimiento 3 veces más. El hojaldre debe tener en total 4 vueltas dobles. Estirar la masa de 4 milímetros y conservar en frío. Para estos vol au vents, que en este caso son cuadrados, ya los cocinamos completos, vamos a hacer un relleno salado. Para esto tengo un poco de champiñones y portobelos rehogados con manteca, sal y pimienta, cebolla de verdeo también rehogada en manteca, un poco de sal y pimienta, y tenemos unos granos de maíz al vapor. Todo esto lo vamos a unir con una crema bechamel o una salsa bechamel, podría ser también una salsa blanca o quizás un poco de queso crema. Y con esto vamos a rellenar los vol au vents y después los vamos a coronar con un poco de la bechamel y con un queso gruyère en hebras. Entonces, el relleno con la bechamel, después un poco más de bechamel y el queso gruyère. Entonces vamos a ir a gratinar a horno, porque el relleno está cocido y el vol au vent también. Entonces, al horno gratinado durante unos 10 minutos hasta que el queso se funda. En el horno Ormay yo puedo seleccionar el tipo de función deseada. En este caso, el grillado rápido. Y puedo observar en el display lo que elegí. Y entonces, todo el trabajo de esta masa que tiene sus secretos, pero tiene sus virtudes que son mucho más que la dificultad para poder realizarla. El hojaldre inverso, en sus versiones de las bandas frutales, de los vol au vents dulces, de los vol au vents salados y por supuesto nuestro clásico 1000 hojas de dulce de leche. Anímense a hacerlo, es una masa que al principio cuesta un poco, pero después, una vez que le toman la mano, no la van a abandonar jamás. Así que a disfrutar de todo esto y nos vemos en la próxima.